Estudiantes, aprendices, curiosas y curiosos, hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar para introducirnos en una nueva clase tutorial, solo que esta vez, más que introducirnos, vamos a darle continuación a un tema que ya hemos visto en otros videos, la explicación o secuencia expositivo-explicativa. Si son de los que siguen las clases, recordarán que no hace mucho tiempo atrás estuvimos viendo particularidades de los textos explicativos. Video al que, si no recuerdan bien el contenido, pueden llegar al mismo cliqueando en esta pestaña. También, en un segundo video, tratamos las características de la estructura de las explicaciones. También video al que pueden acceder desde aquí. ¿Qué vamos a tratar hoy? Lo único que nos faltaba apreciar para completar el tema de manera general. Los recursos explicativos. Comenzamos. Para comenzar con el tema de hoy, primero debemos tratar de responder ciertas preguntas que son aquellas más habituales que suelen hacerse previamente quienes deben preparar una explicación. La primera y más común es: ¿cómo puede hacer el explicador para que su exposición resulte comprensible para los destinatarios? Esta pregunta suele ir acompañada de ¿a qué estrategias puede recurrir el explicador? Pues bien, se puede responder a ambas preguntas diciendo que existe un conjunto de procedimientos que el explicador utiliza como recursos para adecuar el tema que expone al destinatario, es decir, para que a éste le resulte comprensible. Los más frecuentes son la definición, la ejemplificación, la reformulación y la comparación. Veamos uno por uno. La definición es un recurso explicativo que se usa para dar el significado de una palabra considerando el contexto en el que la palabra se desarrolla. En la definición se relacionan dos términos por medio de determinados verbales, llamados verbos de denominación, tales como se llama, se define, se denomina, recibe el nombre de, etc. También puede usarse el verbo ser en formas atemporales como es o son. Por ejemplo, dentro del contexto que corresponde a la explicación de los elementos que conforman el espacio y el sistema solar, la definición una estrella es un astro incandescente que irradia luz y calor. El primer término es estrella y el segundo un astro incandescente que irradia luz y calor. Entre ambos, el verbo ser indica una relación de equivalencia o igualdad. Esto supone que estrella es equivalente a, o es lo mismo que, un astro incandescente que irradia luz y calor. También pueden aparecer definiciones en las que el verbo es reemplazado por dos puntos, como sucede en los diccionarios, o por paréntesis. Por ejemplo, los astros incandescentes que irradian luz y calor, entre paréntesis, estrellas. Desde el punto de vista de su estructura, las definiciones se componen de las siguientes partes: nombre del término, un verbo de denominación, se llama, se denomina, se define, o el verbo ser en formas como es o son. Categorización, es decir, el término debe estar incluido dentro de una clase o categoría general. En el ejemplo que estuvimos utilizando, el término estrella representa a un caso particular entre todos los miembros que forman parte de la clase de los astros. Y esto lo determina el contexto, ya que si habláramos del cine, el mismo término estrella, aunque sea metafóricamente, representaría otro tipo de categoría general y por tanto su definición abarcaría relaciones muy diferentes a las ejemplificadas hasta ahora. Especificación. Se presentan las propiedades o rasgos específicos que conforman el significado del término definido. De manera esquemática y siguiendo con el mismo ejemplo, una definición podría representarse de la siguiente manera. Antes de pasar al siguiente recurso, una aclaración que viene al caso. En nuestro ejemplo, el término estrella daría la impresión que no representaría demasiados inconvenientes para ubicarlo dentro de un contexto, pero debo advertir que existen términos que, si no son definidos con precisión, pueden acarrear un buen número de dificultades para aquello que se quiere explicar, llevando a que el proceso explicativo se preste a un sinfín de interpretaciones. Imagínense, por ejemplo, la palabra sexualidad. No es lo mismo analizarla desde un punto de vista biológico que psicológico. Incluso dentro de una misma disciplina suelen aparecer muchos especialistas
que definen el mismo término de maneras distintas. Y si bien el punto de vista, seguramente apoyado en teorías científicas, es probable que sea tan válido como cualquier otro, si eso no se aclara de entrada, es muy probable que la explicación termine por frustrarse. Por todo ello, en toda explicación siempre hay que dejar bien en claro desde qué perspectiva se va a abordar el tema y en base a ello no olvidar de presentar las definiciones, lo más precisas posibles, de los términos más relevantes que engloban la explicación. Continuamos con la ejemplificación. El ejemplo es un recurso explicativo que presenta un caso particular de lo que se afirma sobre un concepto o en una definición. El explicador lo usa para agregar información y así favorecer la comprensión. Puede ser introducido mediante frases como, por ejemplo, a saber, es el caso de, cómo, algunos de ellos son, etc. En muchos casos, aunque en lo personal no lo creo conveniente, estas frases introductorias se reemplazan por 2 puntos o paréntesis. El concepto y el ejemplo no son equivalentes porque el ejemplo, si bien constituye un caso concreto de lo que se define o se explica, de ningún modo es el único. Por el contrario, debe ser interpretado como uno entre otros casos particulares posibles. Así, si se dice el Sol es un ejemplo de estrella, se interpreta que existen otros ejemplos además del mencionado, es decir, que hay estrellas que no son el Sol. Otro recurso es la reformulación. Consiste en volver a decir algo de un modo diferente del expresado. En este sentido, es un recurso explicativo que transforma o convierte un texto denominado texto fuente en otro. Pensemos que reformular es volver a formular. Este último expresa con otras palabras el contenido informativo del primer texto, es decir, la reformulación. Así, la frase "el satélite natural de la Tierra" es una reformulación posible de "la Luna", puesto que si bien conserva el mismo contenido, no lo expresa del mismo modo. Las reformulaciones se introducen mediante frases del tipo "es decir", "en otras palabras", "vale decir", "esto es", entre otras. Veamos ahora la comparación. Es un recurso explicativo que consiste en relacionar 2 o más conceptos, características, procesos u opiniones por medio de la puesta en común de sus semejanzas y diferencias. En otras palabras, comparar es señalar semejanzas y diferencias entre 2 conceptos, hechos u objetos. Para llevar bien a cabo una comparación hay que tener en cuenta las siguientes partes. 1. Definición de elementos a comparar. 2. Caracterización de esos elementos. Y 3. Exposición de las semejanzas y las diferencias de algunos aspectos. Para que la comparación pueda ser comprendida, primero se deben definir los elementos por comparar y luego vincularlos. Veamos cómo se hace, usando un texto como ejemplo. Vamos al texto. Las explicaciones son textos cuyo propósito es hacer comprensible una información. Podemos apreciar una primera definición. Seguimos. Se caracteriza por presentar un interrogante que el desarrollo explicativo procurará responder. La segunda oración presenta la categorización. Segundo párrafo. Las argumentaciones son textos que se proponen convencer al destinatario de la postura del emisor sobre determinado tema. Esta sería la definición del segundo concepto, elemento a comparar. La oración continua debe presentar la categorización de este segundo elemento. Se estructuran en las siguientes partes: hipótesis, argumentos y conclusión. En el tercer párrafo debe aparecer la exposición de las semejanzas y diferencias de algunos aspectos. Puede observarse aquí que son tipos de textos con propósitos comunicativos diferentes y distinta organización de la información. Claro que dependiendo de lo que se compara, la producción textual puede ser más o menos compleja, pero siempre debe seguir el procedimiento presentado, tanto en cuanto a exponer definiciones, categorizaciones, semejanzas y diferencias, como a respetar la organización en párrafos. Más allá de lo simple que pueda parecer el ejemplo presentado, calculo que el mismo alcanza para tener una idea general de cómo deben hacerse las comparaciones. Ahora bien, resulta que existe otra herramienta que para muchos analistas, aunque procede de manera distinta, entra dentro de las comparaciones. Este recurso se conoce como analogía. Y si bien tanto la comparación como la analogía son 2 recursos propios de los textos explicativos y ambos se usan para facilitar al receptor la comprensión del tema del texto,
las analogías no operan de la misma manera. Por ello vamos a ver de qué se trata esta forma de hacer más comprensible un texto explicativo. La gran diferencia con las comparaciones es que las analogías se basan solamente en una relación de semejanza entre dos elementos que pertenecen a contextos bien diferentes. En otras palabras, tratando de ser más preciso, se puede definir a la analogía como un recurso que consiste en vincular dos términos pertenecientes a esferas diferentes a partir de una relación de semejanza. Veamos cómo se resuelve. El primero de los términos, denominado tema, es desconocido para el receptor, y el segundo, llamado foro, le es familiar, de modo que si intenta aclarar el tema mediante el foro. La estructura de la analogía suele ser la siguiente: A es AB, tema, como C es AD, foro. Veamos ahora un ejemplo. Según Colón, la Tierra es de una redondez extraña, como una pelota muy redonda aplastada levemente en sus extremos. Sin demasiado esfuerzo se puede observar que este recurso trata que, a través de relacionar las semejanzas de dos elementos, uno supuestamente conocido por todos los destinatarios, la pelota, pueda comprenderse las formas del otro, quizás no tan conocido en una clase de chicos de primaria como el planeta Tierra. Ejemplo más que sencillo, pero que estimo suficiente para entender cómo utilizar las analogías. Y con todo esto damos por terminado el presente video, completando así el conjunto de 3 tutoriales referidos a las explicaciones. Secuencias explicativas, donde se explica, valga la redundancia, qué son las explicaciones y cómo se organizan, la estructura de las explicaciones y este último, los recursos explicativos. Si quedan dudas o creen necesario hacer algunas aclaraciones, saben que cuentan con los comentarios aquí debajo. Al mismo tiempo, si quieren estar al día con cada tutorial que se va subiendo a este canal o tener a disposición los más de 60 videos correspondientes a prácticas de lenguaje, literatura y temas referidos a la educación en escuelas de nivel medio, lo único que tienen que hacer es suscribirse apretando el botón rojo que está aquí debajo. También la campanita que está al lado del botón rojo, y serán notificados automáticamente cada vez que un nuevo video salga a la luz. Por lo pronto nada más, solo me resta decirles: sean felices, lean un libro y luego explíquenlo, y hasta pronto.